recibimos con gusto a la senadora Betiana Díaz. Betiana, muy buenos días, gracias por haberte arrimado acá al Café La Diaria. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. No habías estado en este espacio periodístico, pero ya habías estado en el café algún día, te tocó. La última vez que había coordinado para venir fue cuando se dio el incendio de Concar en el módulo 11 y tuve que suspender la venida, digamos. Llamé a avisar que bueno, que obviamente tenía que estar allá. Así que bueno, es la primera vez que vengo al café. Bien, Sí. le servimos un rico Me café invitaron un rico café. para arrancar la mañana y bueno, vamos a conversar de varios temas porque la agenda está cargada. Primero simplemente porque fue la noticia que dimos hace minutos con mi compañera Rosalía. ¿Cómo ves las polémicas cuando se dan en otros partidos? ¿Cómo las miras? Mirá, yo las miro con mucho respeto porque yo ante todo soy una militante política. Y entiendo también las pasiones que uno siente, porque si no sentís pasión en la militancia política es inexplicable también, ¿no? Entonces me parece que hay que tener como cierto, digamos, respeto para meterse a veces en la interna, ¿no? Yo creo que todo esto que está sucediendo es esperable, primero porque además las tensiones adentro de los partidos existen. Han sido muy exitosos desde la hoy oposición en marcar cuando hay contradicciones adentro del Frente Amplio, que las vive habiendo, ¿no? O sea, Claro. el éxito de la izquierda uruguaya también tiene que ver con más de medio siglo de unidad en la diversidad y vienen del mundo a ver cómo nosotros sobrevivimos y cuáles son, bueno, nuestros acuerdos para funcionar así. El tema es que por lo general estas polémicas, por lo menos un tiempo antes, no eran tan públicas y no eran tan de barro, ¿no? Creo que los tonos de las polémicas que hay en las internas también marcan un poco un cambio en cómo es la vida orgánica de los partidos también. Y ese barro que decís, ya pasando a tu ámbito laboral, porque uno de los involucrados de esta última polémica en el Partido Nacional es tu compañero de trabajo, Sebastián da Silva. ¿Se Sí. traslada mucho? ¿Vos lo ves que en tu experiencia como parlamentaria, tuviste tu primera etapa ya por el periodo año 2016, por ahí, que primero ingresabas como suplente, después quedaste como diputada titular, la legislatura pasada, donde te tocó ser parte de la oposición en la Cámara de Diputados, ahora en el Senado, ese barro, ¿crece en el Parlamento con el paso de los años? Sí, yo creo que en realidad se va como desvirtuando el debate, ¿no? Y eso sí me preocupa, porque uno puede discutir fuerte, ¿no? Pero yo creo que hay límites que no se pasan y que hay temas que hay que tener bastante más enmarcados. A mí me pasó que de los años que estoy en el Parlamento, incluso cuando llegué, que bueno, era mucho más joven, ¿no? Llegué con 29 años a la titularidad, era la persona más joven del Parlamento. Me integré a unas comisiones bastante importantes también. Nunca había visto la discusión de una rendición de cuentas con tan bajo nivel como la que se dio en el Senado de la República ahora, ¿no? No hubo, digamos, obviamente un informe en minoría porque estaban en acuerdo con su propia rendición, pero digamos que de alguna forma inicia la oratoria de la oposición en ese debate es el senador da Silva. Yo creo que en realidad faltó mucho de defender con datos lo que fue la gestión económica del gobierno de la calle y eso es parte de lo que se está expresando en el Parlamento, ¿no? Cómo otras formas de polémica se trasladan. Bien, esto me sirve para empezar a disparar algunos temas ya que tienen relación con la agenda. Lo comentábamos recién también, el Ministerio del Interior va a presentar formalmente los encuentros por seguridad, una iniciativa Sí. que va a generar 30 mesas de diálogo y bueno, va a buscar llegar a fin de año con propuestas para seguridad consensuadas a nivel político. Y bueno, es parte del tema que estamos hablando. ¿Te parece que es viable generar acuerdos en la materia, ya específicamente en este tema, Te teniendo en pido, cuenta lo sí. difícil que ha sido el diálogo, por algunas razones como la que expresabas recién, ¿no? Cuando tenés un contrincante de ese estilo, capaz que cuesta más, ¿no? Bueno, lo que pasa que yo lo que pienso es que las estructuras partidarias todavía
tienen formas de regular, ¿no? Quién los representa y quién las representa en esos espacios. Y bueno, al acuerdo ha ido, por ejemplo, bueno, el presidente del directorio del honorable directorio del Partido Nacional, por ejemplo, ¿no? Y ahí yo creo que lo que se ve claramente es que eso es una parte, es una expresión de esos partidos, pero que no es, digamos, como el eje conductor de la política que están llevando adelante. En el diálogo de seguridad yo creo que es importante participar y creo que la oposición lo lee esto, ¿no? En los últimos 20 años pasamos todos por el gobierno y hemos tenido, bueno, luces y sombras, éxitos y fracasos, más fracasos que éxitos, y la situación de la seguridad se agravó mucho en el último tiempo y Uruguay está en una región compleja y yo creo que eso también fue parte de las agendas de campaña y creo que también hay otro clima y otro aprendizaje. Yo creo que la lectura de la no participación, digamos, de negarse directamente a ver qué hay con el diálogo social, fue muy mal leída, ¿no? Como una oposición que ni siquiera quiere aprovechar la posibilidad de sentarse a dialogar con el gobierno, que es mano, que te llama después Yamandú Orsi a las principales figuras de esos partidos que no quisieron sentarse a negociar. Bueno, creo que es parte de un aprendizaje del nuevo rol de oposición que están teniendo, porque esto que estamos diciendo desde el Frente Amplio es así, hay un problema de identificación de cuál es el rol de la oposición. A nosotros nos pasó que nos costó acomodar el cuerpo, pero había una memoria histórica de cómo era ser oposición en muchos compañeros que acompañaban la vida parlamentaria y que habían pasado por la gestión también, ¿no? Y eso de alguna forma ayudó también que se enlenteció, digamos, el funcionamiento de los espacios parlamentarios y partidarios por la pandemia, es cierto, entonces hubo como más tiempo para la reflexión, para la autocrítica, yo creo que particularmente el gobierno, el partido que fue el partido de gobierno, el partido de la calle, está teniendo problemas de posicionamiento que tienen que ver con que no han logrado entender todavía cuáles son los motivos de la derrota, ¿no? Y lo digo porque a mí me tocó estar del otro lado. Yo te decía hoy cuando empezaba la nota, yo soy una militante política y vivo con la misma pasión que seguramente un militante de otro partido. ¿Y ves la misma, en esa lectura que haces, están en la misma sintonía en cuanto a seguridad, ¿no? El Partido Colorado y el Partido Nacional. Recuerdo la semana pasada cerramos con Luis Alberto Heber, que de alguna manera había torpedeado este primer acercamiento, lo había puesto en duda. Voy a leer textual, se planteó el senador del Partido Nacional sobre la propuesta del ministro Negro. Y se preguntó, ¿quiere establecer un plan de seguridad? Eso es una novedad. Yo pensé que el plan de seguridad él ya lo tenía y que lo que nos plantea es apoyos para instrumentarlo, pero no está dicho en la hoja, de alguna manera matizando el porqué de esa convocatoria. Básicamente lo que decía Heber era, nos tienen que presentar un plan y después nosotros le decimos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Claro, bueno, esa es la idea de diálogo que tiene el Partido Nacional, ¿no? De hecho, yo creo que las reformas que quiso impulsar en su gran mayoría quedaron bastante truncas porque también le faltó diálogo, ¿no? Es decir, la reforma en la educación la hicieron sin la docencia, sin los principales actores. Y una cosa es que yo te comunique qué es lo que yo quiero hacer cuando gobierno, ¿no? Y es el ejemplo. Cuando la calle decide ir a la sede del Frente Amplio y presentarle al Frente Amplio su propuesta de reforma de la seguridad social, más que nada la reforma jubilatoria, ¿no? Eso no es sentarse a negociar ni generar un espacio de diálogo. Es tener, bueno, la deferencia de ir a reunirse con el partido más importante en términos de desempeño electoral de todo el Uruguay, y es el único partido de oposición con representación parlamentaria, pero es contarte qué voy a hacer. Y esa es la idea también que tienen de cómo se construye la propuesta sobre las que después hay que consensuar. Entonces fue muy difícil, obviamente, llegar a acuerdos durante el gobierno de la calle. El Frente Amplio tiene un acumulado histórico de todos sus gobiernos de diálogo, integrando sectores muy diversos de toda la sociedad, no solo actores políticos.
actores sociales, institucionales, incluso algunos actores que no están tan acostumbrados a la participación en la elaboración de estas bases de consenso. Pienso, no sé, en el debate nacional de la defensa, por ejemplo, en el año 2006, que me parece fue una experiencia muy clara de un diálogo con éxito que logra cambiar una doctrina de seguridad nacional en el Uruguay. Ahora, a mí no me sorprende tampoco la actitud de Heber, ¿no? Es decir, yo esperaba esto de quien fue un ministro que realmente llevó al Ministerio del Interior a ser tremendamente errático, ¿no? Hay como 3 periodos bien marcados en el ministerio donde uno podía tener incluso un paradigma con el cual discutir con Larrañaga. Con Heber no, porque tampoco conocíamos cuál era la intención ni el plan que tenía, ¿no? Y de hecho los resultados fueron bastante malos y se agravó un proceso de inflación penal, un proceso de, bueno, que empieza con la ley de urgente consideración, que desmejora las condiciones de prevención de algunos delitos y de tender a evitar que aumenten los niveles de sindicalización del crimen organizado y del narcotráfico, porque bueno, se le facilita bastante a los lavadores de dinero, a los que ingresan dinero. Se debilitaron un montón de controles en el Uruguay, desde cómo circulaba la carga hasta la aduana, el cuidado de la frontera. Se simplificó el ingreso de efectivo al sistema financiero. Pasaron un montón de cosas ahí, ¿no? Entonces, no me sorprende la actitud de Heber y seguramente haya más de uno dentro de la oposición que tenga ese posicionamiento. Yo lo que creo es que ellos se comprometieron con sus votantes a que iban a hacer una oposición constructiva, por lo menos así lo planteaban, Delgado por lo diciendo menos. que era, claro, que era, bueno, que el diálogo era un espacio válido, que ellos querían ser una oposición que dialogara con el gobierno y que querían hablar con todos los partidos, ¿no? Yo creo que vuelvo a lo de hoy. Hay un aprendizaje en negarse antes de sentarse a ver qué pasa sobre el diálogo de la seguridad social, que claramente fue muy mal leído, digamos, como señal desde la afuera. Ya que tocaste el tema cárceles, y bueno, por supuesto está atado al tema de la seguridad, ¿no? Y es un tema además en el que en los últimos tiempos, por lo menos a partir de la legislatura pasada, lo que yo recuerdo, quizás antes, te metiste mucho, ¿no? ¿Cuánto de la solución a los asuntos de seguridad tiene que ver con el tema cárceles? Este fin de semana en La Diaria le hicimos una extensa nota que le hizo nuestra compañera Mariana Cianelli a Ana Juanche, que es la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación. Bueno, daba algunas cifras impactantes sobre el tema cárceles, pero hay una que se juega ahora mucho el partido, que es la que tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Que si no me equivoco es de 160 millones de dólares. Juanche decía, bueno, si todas las ideas y las soluciones que se plantean, si no conseguimos más presupuesto, no se va a solucionar, incluso va a empeorar, e incluso llegó a decir algo que me parece muy preocupante. Dijo que el Estado puede llegar a perder el control de las cárceles, como sucede, por ejemplo, en Brasil, donde hay cárceles... En Brasil, en Colombia, en Venezuela, y ahí ves los grupos criminales que han impactado acá, Tren de Aragua, Primer Comando de la Capital, Comando Vermelho, todos esos grupos, digamos, que toman a la cárcel como un centro de operaciones. Bueno, y ahí vos tenés como dos roles, ¿no? Porque vas a estar en el Senado discutiendo el presupuesto, sí. También sos parte del gobierno, también te metiste mucho en el tema, conocés mucho del tema. Bueno, una visión sobre la seguridad, las cárceles y qué puede llegar a pasar en el presupuesto, ¿no? Sí, yo creo que por suerte y por desgracia, ¿no? Pero la gente está tomando como bastante más conciencia del peso relativo que tiene la cárcel en la cuestión de la seguridad y la convivencia, ¿no? Porque yo creo que no hay que ver a la cárcel solo desde la perspectiva de la seguridad pública, que es lo que tiene que hacer, por ejemplo, el Ministerio del Interior, sino que también hay que ver otros aspectos de cómo la cárcel repercute en la vida en sociedad. Y ese peso es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque hoy estamos en el umbral
de las 17.000 personas privadas de libertad, más las 10.000 medidas que hay afuera, casi 10.000 medidas. Es decir, Uruguay pena mucho, digo 10.000 medidas porque no son 10.000 personas, pero serán 8.000, 9.000. Uruguay pena mucho, pero tiene malos dispositivos a la hora de rehabilitar. Y venimos solucionando problemas que estos espacios no solucionan. Por ejemplo, le estamos dando a la cárcel la tarea de solucionar los problemas de uso problemático de drogas, que después terminan en delito, que terminan en dinámicas familiares de mucha violencia, de abandono, de calle, ¿no? Le estamos dando a la cárcel que atienda los problemas de salud mental, que tenemos también, y le estamos dando a la cárcel la tarea de solucionar problemas estructurales de la sociedad, como puede ser la desigualdad que pesa tanto en la vida de alguna parte de la población, que te empuja a tener casi que una trayectoria directa desde que naces hasta la cárcel. ¿Por qué? Porque cuando vos caminás adentro de las cárceles uruguayas, a la gente le queda muy lejos la cárcel. Te das cuenta de eso. Cuando entras por primera vez a una cárcel, te das cuenta de lo lejos que le queda la cárcel al grueso de la población. Y hay algo que aprendí, que nosotros hacemos mucho, que es hablar con las personas privadas de libertad. Después hacemos asambleas con los delegados sin presencia policial. Por lo general acompaña la oficina de comisionado parlamentario. Pero decís hacemos, ¿quién decís vos y otros bueno, legisladores? sí, yo digo hacemos, perdón, yo soy presidenta de la Comisión de Seguimiento Carcelario, fui vicepresidenta en los últimos 2 años del gobierno anterior y ahora en esta legislatura voy a presidir, digamos. Entonces hacemos las visitas institucionales, nos reunimos con familias, nos reunimos con las personas privadas de libertad, nos reunimos con los trabajadores. Y cuando uno ve es la falla sistemática del Estado en algo que el Estado además no puede solucionar con ese diseño institucional tampoco, ¿no? Y con estas políticas a las que les da la tarea de resolver. Entonces, el primer contacto es INAU fallando, es INISA fallando, y es que los pobres que salen ya de una vida de institucionalización terminan en las peores cárceles del área metropolitana. Lo mismo pasa con los pobres del interior. Entonces, ahí vos te encontrás con una realidad en la que, es cierto, la ley de urgente de consideración tuvo un impacto muy fuerte, pero todos en los últimos 35 años ensayamos esta regla de pensar que los delitos se solucionan con señalética política, que es aumentar las penas de determinados delitos en determinado momento. Y yo creo que, nosotros cuando perdimos el gobierno en el año 2019, parte de las autocríticas tenía que ver con no haber logrado decodificar qué era lo que estaba pasando con la agenda de la seguridad y con la sensación que tenía de preocupación la población uruguaya, ¿no? Y luego creo que la inflación penal que recorrimos, algunos caminos de inflación penal, tuvieron una mala repercusión en esto, ¿no? Sumado a que sí, es cierto que tenés problemas presupuestales groseros en la defensa pública, en el INR. En el INR aumentaron casi 6.000 personas, la población del 2019 hasta ahora, y perdón que estoy medio resfriada, es esta época, y no aumentó un peso el presupuesto prácticamente, sobre todo en algunos rubros. Alimentación es uno, se mantiene así como incambiado, ¿no? Y la verdad es que no hay políticas públicas sin financiamiento. Hubo alguna intención de reforma, hubo alguna intención de avanzar en algunos cambios de perspectiva, que yo reconozco siempre, porque además creo que acá es central generar acuerdos, porque gastar plata en las personas privadas de libertad es una polémica pública después, en la que nadie quiere entrar. Pero, por ejemplo, el cambio institucional que se hizo de la Dinalia a mí me pareció muy interesante. Es decir, bueno, sacar las políticas postpenitenciarias de la lógica más punitivista y trasladarlas a una cuestión de desarrollo social y acompañamiento, ¿no? Bárbaro. Sin presupuesto.
Bueno, ¿y qué va a pasar entonces con el presupuesto a partir de esto, ¿no? Y a partir de lo que comentábamos, de lo que decía Juancha, a partir de lo que estás diciendo vos y en tu rol, ¿qué te parece que va a pasar? ¿Se puede avanzar algo? ¿Se puede deslizar alguna punta? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos trabajando en la base de algunos acuerdos, porque nosotros nos comprometimos sí a tratar de tener soluciones reales, ¿no? Es decir, a hacer una reforma del sistema penitenciario que va más allá de la cárcel, que incluye la cárcel, pero incluye las políticas postpenitenciarias y las medidas alternativas, ¿no? Y algunas discusiones de fondo, porque el presupuesto se define de alguna forma como el paradigma de política pública que yo tengo sobre la seguridad en la gestión carcelaria particularmente se va a plasmar en base a presupuestos funcionarios y en base también a cómo eso se rodea de algunos cambios que hay que hacer en términos normativos. Por ejemplo, parte de lo que venimos diciendo, ¿es necesario tener niños presos porque por los delitos que cometen las mujeres que caen presas estando embarazadas o con bebés muy chiquitos de los que nadie más se puede hacer cargo en la familia o que se terminan institucionalizando, sino? Y bueno, venimos denunciando esta situación, incluso fue parte de lo que se toqueteó de la ley de urgente consideración durante el gobierno de Lacalle, en su momento a impulso del Partido Colorado. Sí, de todas maneras, una de las cifras que decía Juanche, que la población femenina es la que más aumentó. Aumentó un 18% Sí. frente a un 8% que aumentó la Es la que población más masculina. aumentó. Fue donde Eso directamente está atado a la LUC. Eso es impacto directo de la ley de urgente consideración. Y eso se dieron cuenta de que estaba pasando. Entonces ahí ensayaron una suerte de solución que capaz que ayudó en algún momento puntual a frenar un poco la hemorragia, ¿no? Digamos, a cortar la hemorragia esta que entrar gente a la cárcel por delitos muy menores, en condiciones además de mucha vulnerabilidad, porque también el perfil de las mujeres en la cárcel es totalmente distinto al de los varones, el tipo de delito que cometen es distinto. Entonces, bueno, pensamos que tenemos, entre otras cosas, un sistema que nos rehabilita varones que ni siquiera tenía planteado muy bien cómo rehabilitar mujeres. Imagínate además agregarle niños. Yo pongo ejemplos concretos, ¿no? Porque uno dice, bueno, niños presos, y uno piensa acá en la unidad número 5, la unidad número 9, que es la de mamás con hijos, que se hace específicamente para eso. Pero sin embargo, en las otras cárceles del interior, pienso en Salto, por ejemplo, donde es que hay más niños afuera del área metropolitana, te parte el alma, ¿no? Porque en realidad depende mucho de la gestión de la dirección, del encare que tengan, porque no hay un espacio aparte para los niños. El otro día yo estuve visitando también el INR de Florida, que es modélico, ¿no? Al lado de todo lo que sucede. Sin embargo, no tienen programas de tratamiento. Es decir, todo lo que está comprobado científicamente, que uno necesita, y para eso se necesita presupuesto. Que uno necesita, que no es solo las políticas de trato, la educación, el trabajo, el acceso a una plaza carcelaria digna, el respeto de los derechos humanos, tener políticas de rehabilitación y convivencia, bueno, además planes individuales de tratamiento, que son lo que ordenan las normas Mandela, es decir, está todo inventado acá. Entonces va a haber más presupuesto. Va a haber más presupuesto, sí, de hecho, parte de lo que tenemos que ensayar son las soluciones que podamos, digamos, de solucionar algunos problemas que tienen que ver con las plazas carcelarias, porque hay casi 17.000 personas, pero hay 13.500 plazas más o menos en el sistema. Es decir, hay 3.500 personas que están como, no te digo que sobrando, pero que no tienen dónde estar. Entonces, ese concepto además interpela, bueno, ¿cuál es el concepto de dignidad para la vida ahí adentro que tiene el propio sistema, ¿no? Porque se reduce el concepto de plaza carcelaria a un lugar donde entra un colchón, y a veces ni siquiera entra un colchón, porque si vos vas a módulos como el 11, como el 4 de Concar, como el 2 de Canelones, te encontrás con celdas donde hay 9 personas que tienen que hacer turno para dormir, porque no son capaces de poder tirar todos los colchones a la vez, porque esas celdas son para 4. ¿No? Entonces, sí, va a haber más presupuesto, se van a generar seguramente algunas vacantes que tienen que ver con
una vuelta al cambio de paradigma de lo que es la rehabilitación, ¿no? Nosotros rompimos con aquello del Instituto Nacional de Reclusión por la rehabilitación y eso implicó un cambio en la gestión que fue finalmente asignarle recursos y una carrera y un rol adentro de la cárcel a los operadores penitenciarios, una figura que en realidad ya estaba creada, que se creó después de la dictadura, con esta idea de civilizar también la gestión. Bueno, había toda una intención de abordaje, de tratamiento, de evaluación, de componente técnico, de acompañamiento en este proceso. Y para que te hagas una idea, en el presupuesto nacional, ya de por sí, en el presupuesto de la calle, las vacantes de operadores, de cargos de maestro, de profe de educación media, de licenciados en educación, se transformaron a cargos de guardia republicana. Se cambió hasta el logo del INR. Pasó de ser una persona a la antorcha que tenía la vieja dirección de policía, ¿no? Entonces hay como cosas que hasta en lo simbólico impactaron en el retroceso que hubo, porque yo creo que en los gobiernos del Frente Amplio no puede ser muy crítico, pero hubo un proceso de humanización de las cárceles que realmente cuando uno va a la cárcel es una foto de un país que es otro, que no es Uruguay, ese país de estabilidad democrática, ese país de libertades, de derechos, de revolución de los derechos, de ampliación. Si no garantizamos el acceso a la justicia para las personas, si no garantizamos un proceso de rehabilitación que nos permitan convivir, no vamos a solucionar el problema de la calle, el problema de la violencia, el problema de la convivencia, y uno de los riesgos más grandes es terminar teniendo en las cárceles que son tierras de nadie, porque a mí decime si un módulo que tiene 800 personas y queda con 5 funcionarios no es tierra de nadie. Ahí es donde pasan estas cosas de que la gente se incinera, la cárcel deja de inhibir la comisión de delito, entonces desde adentro de la cárcel se opera con el delito. Se opera con las barras, se opera con el narco, se opera con el crimen organizado, con la trata, con la estafa. Se están cometiendo estafas dentro de la cárcel, que es uno de los delitos que más creció en este tiempo, ¿no? Entonces ahí vos te das cuenta cómo eso termina siendo un caldo de cultivo y tenés experiencias muy significativas como lo de Tren de Aragua que realmente te hacen decir, bueno, ¿por qué Uruguay va a estar vacunado contra esto? Si no estamos haciendo nada para evitarlo, en este momento que yo creo que todavía estamos a tiempo, pero hay que actuar. Bien, y una de las acciones será entonces el aumento del presupuesto. Me quedarían muchos temas del tema cárceles, pero no nos va a dar el tiempo para otros temas que sí te quiero tocar. Arrancamos hablando de polémicas en los partidos de enfrente, pero se está despuntando una polémica interna en el Frente Amplio, en la fuerza política y en el gobierno que tiene que ver con el impuesto del 1% a los súper ricos, los más ricos, llamémosle como quieran, una propuesta que nace en el PIT-CNT, pero rápidamente algunos senadores, algunos compañeros tuyos de bancada ya tomaron. Hablamos de Óscar Andrade, hablamos de Constanza Moreira, hablamos de Gustavo González, y ayer el Partido Comunista hizo una declaración al respecto, ¿no? Por lo menos favoreciendo la discusión del tema o dando aval a que el tema se discute. Un tema que ya ha tenido rechazo desde Orsi para abajo en varias figuras del MPP. Lucía Topolansky, bueno, hoy citábamos algunas consideraciones que hacía Charles Carrera. Primero quiero preguntarte cuál es tu opinión personal y después te quiero hacer otras consultas al respecto, ¿no? Bien. Sí, en primer lugar me parece que es bueno hacer una aclaración, y es que esta es una discusión de, como tú decís, 3 senadores de 17. 3 senadores de 17. Es decir, no es una polémica de la bancada Frente Amplista hoy, todavía, a priori. Yo creo que estas discusiones hay que darlas todas. Porque de hecho nosotros, parte de lo que hoy te decía, tenemos de alguna forma un cierto éxito en la forma en la que el Frente Amplio logra resolver sus tensiones y funcionar en esta diversidad de opiniones, ¿no?
nunca fue sin tensión, nunca fue sin discusión interna, nunca fue sin mucha discusión sobre cuestiones que muchas veces hacen como de parteaguas, ¿no? Yo creo que acá hay algunos compromisos que asumió el gobierno que tienen que ver con la definición de no generar nuevos impuestos, ¿no? Pero sí, a lo que nos comprometimos fue y esto porque todos los que salimos a hacer campaña lo sabíamos, ¿no? No es una cosa que uno se entere ahora. Y de hecho, Llamando incluso llegó a plantear que no iba a aumentar impuestos en el debate presidencial. En contraposición con lo que había dicho Done, ¿no? Que Done dijo que no había que limitarse. Bueno, lo que dijo Done fue que el presidente había sido también muy categórico, pero que él tenía que ver cuál era el escenario y en ese sentido no quería amputarse la posibilidad de poder, sí, hacer algún movimiento, digamos, de aumento en caso de que la situación fuera mucho peor, porque había mucho pesimismo con respecto a la gestión económica del gobierno de Lacalle, ¿no? Y sobre todo en cómo revertir los impactos en la vida cotidiana de la gente, que eso tiene todo un costo. Yo creo que el Frente Amplio se tiene que plantear, discutir cuál va a ser la estrategia en términos de la política tributaria, si es necesaria una nueva reforma, una actualización de la reforma tributaria. Eso es parte de lo que nosotros hemos discutido, porque el tema de impuestos está arriba de la mesa hace mucho tiempo, particularmente para el Frente Amplio también. Ahora, no ha habido grandes cambios después de la última reforma tributaria que hizo el Frente Amplio, incluso en los gobiernos de la actual oposición, ¿no? Lo que sí creo es que el centro que está en, hacer una transferencia al revés, ¿no? Es decir, en vez de que los sectores más ricos, más pobres, terminen sosteniendo el subsidio, ¿no? A través de lo que se va de las posibilidades de financiamiento de políticas públicas hacia los sectores más ricos, estudiar otras posibilidades, porque ahí además se pone, por ejemplo, propuestas concretas de financiar cosas. Yo creo financiar, asistencia a la infancia, ¿no? Asistencia a la infancia, sí. Sí, de hecho, es parte de lo que estamos discutiendo, de dónde van a salir los recursos. Yo creo que el Estado tiene varias situaciones para atender y que no se solucionan únicamente con generar carga impositiva, sino que se resuelve con pensar un rediseño de la política pública, una mejor articulación interinstitucional y sí, además creo que son muchos los recursos que necesitamos realmente para poder corregir la situación de pérdida de poder de compra que tienen las familias, a pesar del gobierno de Lacalle que termina con una recuperación del salario, ¿no? Al final un crecimiento salarial. Cómo impactó el aumento de la pobreza en los hogares monoparentales particularmente. Y ahí necesitamos solucionar también otros problemas, que es, tenemos que financiar la ley de salud mental, tenemos que financiar la ley integral de violencia basada en género hacia las mujeres. Es decir, hay dispositivos que hay que seguir financiando y hay que también readecuar institucionalmente al Estado uruguayo para que esto pase. Yo creo que esa discusión sobre para qué se usa el dinero y por qué crear un impuesto para usarlo para eso, va de la mano de todas estas otras, ¿no? Es decir, cuánto dinero se necesita y cuál es la mejor estrategia para el Estado uruguayo. ¿Y coincidís con esa visión que los académicos dicen que no hay evidencia de eso, pero lo primero que se dice es, ojo que esto puede ahuyentar inversiones, que es lo que más precisamos? Y a mí hacía memoria y era lo mismo que le decían a Mujica en campaña cuando iba a ser presidente. Sí. Si Mujica es presidente, va a ahuyentar inversiones. Y ahora se está dando como esa, se lo escuchó a Topolansky, lo dijo Carrera, entre otras. ¿Cómo lo ves eso? A ver, es cierto que hoy tenemos algunas fortalezas construidas que están como en un tembleque, ¿no? Es decir, hay algunos sectores que son de los sectores más importantes, por lo menos de la producción en Uruguay, que tienen algunas dificultades importantes, ¿no? La lechería hace muchos años que está en crisis. Bueno, la industria cárnica, ¿cómo empezamos? El gobierno, con un gobierno que recibió empresas cerrando, ¿no? Entonces ahí tenemos, sí, yo creo que
poner todo a ver, todos estos elementos arriba de la mesa. Yo no creo que hoy la cuestión impositiva en Uruguay sea la cuestión más importante a la hora de instalarse o no. Creo que de todas formas Uruguay tiene, a ver, es un país con un mercado de 3,5 millones de personas en una región donde estás además entre dos países enormes que negocian solos, que tienen sus propios términos de intercambio muchas veces más favorables por las condiciones que tienen, y que nosotros ahí, bueno, vamos como moviéndonos en esto de tener otra agenda, ¿no? Y tener otras fortalezas y otra estabilidad institucional, que eso también es un motivo de fortaleza a la hora de atraer las inversiones, ¿no? Lo que es la estabilidad en términos de que la política tributaria no cambia todo el tiempo, que hay grandes consensos, con respecto a cómo se maneja la economía en términos macro. Ahora, creo que tenemos que ser muy cuidadosos en el momento en el que estamos, porque es cierto que uno de los problemas más grandes que tenemos es los niveles de precarización del empleo que tenemos y de falta de valor agregado en la producción que sale del Uruguay, ¿no? Ya para cerrar, porque se nos fue el tiempo, nos van a quedar, por supuesto, como siempre, muchísimos temas, pero en este específicamente, a mí me da la impresión como que estamos en un revival dentro de la izquierda de lo que se dio cuando se discutía la reforma de la seguridad social, en cuanto a alineación de un grupo, de un lado unos y del otro lado otros, y esa es una tensión que se repite dentro de la fuerza política. ¿Lo ves así o no lo ves así? Vos me decías al arranque, sí, claro. Hoy son 3 en 17. Y bueno, porque hablo de los votos, porque los votos son representativos. Esto también es por voto. Entonces, yo lo que digo es, estas tensiones en la izquierda son históricas. Las hemos logrado resolver siempre. Incluso cuando hubo una parte de los sectores que fueron al plebiscito, antes el Frente Amplio acordó que sí o sí iba a haber diálogo social si gobernábamos. Acordó con quiénes y para qué, además. Y lo dejamos escrito en una resolución de octubre del 23. Entonces, ahí tenés todo un proceso también de acuerdo y de consenso que buscaba una posición intermedia. No era negarse, sino que era el compromiso de poder avanzar en una reforma mucho más integral, que era lo que le habíamos reclamado al gobierno de Lacalle. Es decir, a ver, no solo se quedó corta la reforma jubilatoria en ese momento porque no cambió el esquema de financiamiento de la seguridad social para atender los problemas de déficit que tanto preocupaban al gobierno, sino que además dejó los temas más importantes afuera, y los temas más importantes afuera hoy tienen que ver con qué está pasando con el mundo del trabajo y del empleo, y tienen que ver también con qué capacidades tiene Uruguay para absorber esas situaciones y esos impactos. Entonces, seguramente discutamos esto. Ahora el Frente Amplio va a tener un plenario de plan político el 2 de agosto, y va a discutir seguramente también una estrategia que tiene que ver con cuál es el rol de la fuerza política también, de la fuerza política que no es el gobierno, es el partido de gobierno. Y también qué discusiones tiene que dar la fuerza política con los actores de gobierno que representan al Frente Amplio. Betiana, un gusto haberte tenido por primera vez aquí en esta mesa, en el Café La Diaria, en la Diaria Radio. Bueno, quedará pendiente alguna otra invitación porque, bueno, temas quedaron muchísimo. Muchas gracias de nuevo. Un gustazo, muchísimas gracias.